Bueno, bienvenidos de vuelta a esta última parte del seminario Tecnología en Cultivo, es la mesa redonda. Aquí vamos a tratar de darle respuesta a todas las preguntas que nos han llegado durante el desarrollo del seminario. Vamos a partir con una pregunta para ti, Francisco, de parte de Pablo Sea. Él pregunta: ¿tienen efectivamente el servicio completo de fertilización variable usando los mapas de Instacrop? Y termina preguntando si es que dan asesoría para esto. Perfecto. Gracias a Pablo, gracias Antonio por pasarnos la pregunta. Efectivamente, lo que Instacrops hace es levantar la información de mapas satelitales, poder realizar el ejercicio y la herramienta para poder diferenciar cómo se está dando el cultivo, poder realizar estos bloques o estos sectores diferenciados, pero finalmente la decisión de nutrición o la decisión de dosificación de algún tipo de fertilizante lo lleva a cabo el agricultor, la decisión final. Nosotros con nuestro equipo agronómico obviamente podemos agregarle los indicadores que sean necesarios para tomar esa decisión, pero la decisión final es del agricultor, porque normalmente el agricultor va con una química o quiere un producto en específico. Entonces, en ese sentido, la decisión final siempre la va a tener el agricultor. Nosotros entregamos directamente, eso sí, la información. En ese sentido, asesoría, sí, con el equipo agronómico, pero el servicio final de decisión es parte de la agricultora. Nosotros llegamos hasta la entrega del mapa, en donde podemos justamente hacer dosis variable de lo que sea necesario. Perfecto, Francisco. Les recuerdo, si alguno quisiera complementar la respuesta de Francisco, está abierta la posibilidad. Yo quiero complementar algo, José ¿Aló? Antonio. Y bueno, luego de terminar de crear el mapa de prescripción, ahí es cuando entra la importancia de la mecanización. O sea, ese mapa se toma, se carga en un banderillero satelital y el banderillero satelital permite, a través de un implemento, hacer esa aplicación variable en base a la ubicación que tiene y al mapa que tiene con las cantidades a aplicar. Perfecto, perfecto. Una pregunta para Susana, perdón, para Patricio. ¿En qué sistema productivo, Patricio, preguntan, es más factible aplicar la agricultura de precisión? Gracias, José Antonio, por la pregunta y a la persona que preguntó. En realidad, como mostré inicialmente, los sistemas productivos están en diferentes niveles tecnológicos y tienen distintas limitantes. Por ejemplo, en el caso del cultivo de papa, en general hay una gran diversidad de productores y tienen muchas limitantes que tienen que ser resueltas antes de pasar, ojalá, a un sistema de agricultura de precisión. Ahora, hay productores de papas que son muy buenos y están cerca de estos rendimientos alcanzables, ¿no es cierto? Entonces, tal vez ellos sí podrían ser una buena opción para poder aplicar esta metodología. Los productores de trigo que están con altos rendimientos, entonces necesitan ser un poco más precisos para llenar esos vacíos y expresar el potencial de su cultivo usando la menor cantidad de recursos lo posible. Perfecto. Susana, en tu opinión, ¿cómo se debería avanzar para que estas tecnologías tengan un uso más masivo en Chile? ¿Qué requiere considerar el agricultor? Porque la tecnología, como pudimos ver, ya está disponible. ¿Qué falta? Así es, gracias José Antonio. Mira, yo creo que falta avanzar en el tema que mencionábamos inicialmente con Patricio, el tema de los ajustes de estas tecnologías a las condiciones propias de cada situación, de cada campo, de cada sistema productivo. Como lo vimos con los otros expositores, con Sergio, con Francisco, con Álvaro, que tiene experiencia aplicando estas tecnologías en los sistemas productivos. Están las tecnologías, pero falta las calibraciones, faltan las validaciones a diferentes situaciones. Ocurre que, y como trataba de mostrar en la presentación, que en Chile hay una alta variabilidad de suelo y eso se traduce en alta variabilidad de los sistemas productivos. Lo bueno es que tenemos bastantes ventajas comparativas, o sea, nuestros sistemas, como también mencionaba Patricio, son extremadamente, o sea, tenemos altos rendimientos potenciales, por lo tanto esa situación
nos debiera instar a apuntar a hacer más eficientes los recursos y la forma que yo lo veo es haciendo las calibraciones, los ajustes con estas tecnologías, ya sea a través de imágenes, de sensores, etcétera. Yo creo que hacia allá hay que apuntar, de calibrar a las situaciones particulares que tenemos en los diferentes agroecosistemas. Calibrar el dato, ¿te refieres tú? Calibrar los datos, la información levantada a través de las diferentes plataformas, ¿no? Perfecto. Yo quisiera sumar algo tal vez a lo que dice Susana. ¿Sí? En el sentido de, claro, cuando tenemos a través de imágenes, ¿no es cierto?, un bajo rendimiento en un cierto punto o zona del potrero, claro, sabemos bastante en cuanto a la fertilización fosforada, por ejemplo. Sabemos cuáles son los umbrales de respuesta y podemos identificar ya, esto pues pasa por fósforo, ¿ya? Pero no necesariamente, claro, cuando hay una baja de rendimiento se debe a ese nutriente, puede ser un micronutriente, y en ese sentido, claro, ahí nos falta más desarrollo en lo que es ciencia para poder encontrar estos umbrales y poder después aislar qué nutriente o qué condición de suelo está detrás de esa caída en rendimiento en el campo, en ese sector específico. Perfecto. Entonces, claro, ahí viene la parte de hacer las calibraciones, identificar estos sectores. Okay. Yo quiero decir algo, José Antonio, que Sí, también es por favor. súper importante, que al final este proceso, y lo dije al principio, tiene una importancia gigantesca, y lo habló Álvaro también, el agricultor. O sea, esto no es magia, ¿ya? Entonces, como habla Susana y Patricio, de repente puede ser que haya una condición que no se está manejando a través de un sensor o una imagen, pero siempre el manejo agronómico tiene que ir apoyado por una visita al campo, por no sé, para hacer una calicata, revisar, ver las condiciones del terreno, y al final es un apoyo, no es la Biblia, no hace magia. Es importantísimo estar visitando las cosas y tomando propias decisiones también. Es un apoyo al final. La necesaria validación en terreno, obviamente, es fundamental. Una cosa es lo que te muestra, en este caso, la máquina, y otra lo que tú puedes constatar finalmente con los pies en la tierra. Esa es un temazo. A Dios gracias, porque así tenemos pega los agrónomos. Oye, una pregunta para Álvaro. Una pregunta de corte personal. Creo que aquí se va a resumir gran parte de lo que se ha tratado de explicar con éxito en este seminario. La pregunta es, si te tocara liderar otra empresa que no sea el parque, obviamente, y que esté relacionada con un cultivo, por ejemplo, de pradera, ¿ya? ¿Recomendarías este tipo de tecnologías, Álvaro? Sí, de todas maneras. Yo creo que son aplicables, de todas maneras. Porque, por ejemplo, el hecho de los autopilotos te facilita y te permite una precisión en las labores, pero al callo. Aplicaciones de fertilizantes, en las aplicaciones de agroquímicos, eso lo valida absolutamente. O sea, no es solamente porque haya papa, digamos. El tema de los autopilotos, yo creo que hoy día es una herramienta que va para allá. Parte del desarrollo de estas mismas tecnologías a futuro van muy en la línea de automatizar muchas labores. O sea, yo creo que son perfectamente válidas en cualquier otro tipo de cultivo, y así lo demuestran, digamos, en otros países. Perfecto. Tenemos una pregunta para Sergio. Sergio, si la persona pregunta si no existe o no ocupa los mapas de prescripción, ¿sirven estos equipos que mostraste en tu presentación? Sí, y buena pregunta, porque al final la agricultura de precisión o mecanización de precisión tiene varias etapas. Para mí una etapa 1 es controlar el implemento para que haga la aplicación en el lugar exacto y corte y abra en los lugares que tiene que hacerlo. Entonces, para eso no tiene que haber asociado un mapa de prescripción. Yo puedo aplicar una dosis pareja, pero muy importante, como decía Álvaro con el tema de los pilotos, que esté pasando por donde tiene que pasar. Cuando llega al final de la cabecera, corte automático, porque muchas veces el operador
es una tarea rutinaria, no llega al final, apaga la fumigación, da la vuelta, sale, la prende de nuevo. Muchas veces lo hace fumigando, entonces tiene una doble aplicación. A veces se le olvida prenderla, a veces se le olvida apagarla. Entonces, ¿cuál es el paso 1? Aplica lo que tienes que aplicar en el lugar. El paso 2 ya es meterle información y hacer una aplicación más racional. Pero sin duda, solamente por fumigar, fertilizar, sembrar, con un piloto, con un control de implemento, ya estás dando un gran paso y estás generando un ahorro importante. O más que ahorro, estás aplicando las cantidades que tú quieres en el campo. Sí. Aparte del tema, a lo que alguien dijo, creo que fue Patricio al principio, que producto en el caso de la fertilización, por ejemplo, vamos a tener que ocupar demasiados fertilizantes, demasiados insumos para poder satisfacer las necesidades alimentarias de la población, en circunstancias que algunos de esos insumos, voy a poner el caso del fósforo, es cada día más escaso. ¿Ah? Entonces hay que empezar a preocuparse de ocupar lo que necesitamos realmente y no botar, voy a decirlo en términos coloquiales, no botar el producto. Oye, José Antonio, ¿puedo complementar lo que decía Sergio? Obviamente, lo perfecto es hoy día usar un mapa de prescripción, digamos, pero eso no valía. El tema de corte por sección es clave y es súper importante también, que es una etapa más básica de implementación de este tipo de tecnología. Pero piensa solamente cuando tienes potreros que al salir, digamos, llega en diagonal a la cabecera, está sobreaplicando una cantidad impresionante y está desperdiciando producto. Y eso es plata, es producto, es fertilizante, es mayor costo, son mayores emisiones. Como decía Patricio, esto ya pasa por un tema de hay que hacer eficiencia. Y este tipo de cosas te permite llegar desde un grado bueno hasta uno que ya tiene nivel bastante más elevado, pero de todas maneras los equipos que permiten hacer ese tipo de tecnología valen la pena sin duda. Perfecto. Tengo otra pregunta para ti, Álvaro. Preguntan, ¿qué es lo que creerías tú que hace falta para que los agricultores o los usuarios de estas tecnologías puedan, o los futuros usuarios de esta tecnología, puedan realmente creer en ellas? Y dejar de tomar las decisiones más por la guata, por la tinca, finalmente decisiones duras, con datos duros. Yo creo que hay que apoyarse en la experiencia de los otros productores, finalmente, José Antonio. O sea, una de las cosas que a uno le cuesta, digamos, a veces creer cuando no ha visto experiencias exitosas. Mucho de lo que a veces hay en el discurso suena, en realidad no, pero hay muchas experiencias de implementación. Conversen con mismo Sergio u otras empresas que han hecho implementaciones exitosas y puedan visitar los campos donde efectivamente se están haciendo estas cosas. Nada es fácil. Toma tiempo, hay que tener paciencia en la implementación, pero cuando uno visita campos que efectivamente están utilizando este tipo de sistema, se fascina. Nosotros, la verdad, que partimos de cero, no había experiencia en Chile, partimos a muchos tropiezos, pero al final del día tú ves el camino que se ha hecho y si te preguntan, ¿lo harían de nuevo? Sin ninguna duda, de todas maneras. Entonces hay que apoyarse en eso, en la experiencia del resto. Y como complemento a tu respuesta, no te quiero estrujar mucho, pero que están llegando preguntas porque interesa mucho a la gente, obviamente, la experiencia del productor. Desde que empezaste a ocupar esta tecnología, ¿cuánto más rentable fue tu proceso? ¿O qué ventana? Voy a cambiar un poquito la pregunta, porque habla de porcentaje de tu negocio, qué sé yo, pero ¿cuánto o cómo cuantificado en porcentaje, ojalá, que es lo que pregunta el asistente, cambió tu negocio? Son muchas cosas que son difíciles de ponerle número exactamente. Cuando tú, en vez de plantar, no sé, 20 hectáreas en el día, puedes plantar 22 o 25. Claro, tiene aumento en productividad, pero al final del día cuesta ponerle exactamente el número. Pero ese tipo de cosas son las que te van aportando, como tú sabes mejor también como nosotros,
todas las temporadas son distintas y cuesta evaluar exactamente un año tras otro. Pero sin duda, cuando uno ve eficiencia en los procesos, significa que hay dinero ahí involucrado. Cuando tú no estás sobreaplicando, tendrías que ir a hacer el cálculo exacto para llegar a decir, oye, tanto producto dejé de aplicar en exceso. Pero sin duda que estas cosas tienen productividad asociada de todas maneras. No necesariamente muchas veces mayores rendimientos, pero sí muchas veces mejores control de costos. Perfecto. Susana, respecto del sitio específico, ¿ya? Para realizar un manejo de sitio específico, la pregunta es, ¿solo se puede acceder con maquinaria de alto costo o pueden hacerse estos manejos eficientes a menores costos? Bueno, yo creo que varios de los comentarios anteriores responden también un poco eso, ¿no? Hay distintos niveles de estas tecnologías, distintos tipos de instrumental, pero si uno lo piensa desde lo más básico, el ya solo cuantificar y sectorizar las diferencias que hay en un potrero nos va a permitir hacer un manejo más eficiente y hacer aplicaciones específicas a las necesidades reales que tiene un potrero o un sector. Desde esa cuantificación ya se está haciendo un manejo sitio específico en términos de aplicación, ya sea fertilizantes, de agua o de insumos, qué sé yo, para las malezas, etc. Desde eso se hace manejo sitio específico. Y un comentario respecto a lo que mencionaba Álvaro y también antes lo dijo Sergio, me parece súper valioso que quede el punto de que esto no es un cambio inmediato, porque también yo creo que eso hay que cambiar un poco la mentalidad de que estos cambios hay que pensarlos en un plan en el tiempo, no es de un año para otro. Muchas veces queremos cambios más inmediatos, pero no son así. Por ejemplo, para hacer esto más sustentable, si ponemos el caso, por ejemplo, de la secolabranza, ¿no? Que es un manejo sustentable para la conservación de los suelos y mejorar una serie de indicadores. Los cambios no son lo que es inmediato es el cambio de la maquinaria, pero los cambios para que se vuelva un equilibrio al sistema y se mejoren las condiciones requiere varios años. Y como mencionaba Álvaro, no muchas veces se traduce en el rendimiento, pero las mejoras internas en el sistema, como está funcionando, en este agroecosistema, a eso me refiero, se van a ver en el largo plazo o en el mediano plazo. Yo creo que hay que pensar en eso también, de que tenemos que hacer esto sustentable y eso requiere tiempo, no es inmediato. Sí, hay algunos comentarios bien interesantes al respecto, un poquito entre lo que contestaba Susana y lo que hablaba Álvaro. Dice acá que en maíz, habla una persona, dice que la siembra de calidad significa entre 16 y 30 kilos más por hectárea, ¿ya? Y en Chile hemos obtenido hasta 70 kilos por punto de coeficiente de variación de siembra. O sea, efectivamente la agricultura de precisión se nota, ¿ah? Y obviamente respecto al equilibrio en el ambiente suelo, el no dar vuelta y el empezar a aplicar la dosis justa, obviamente que lleva tiempo porque hay todo un tema biológico dentro del suelo que requiere tiempo para ir tomando los niveles o las dinámicas normales. Hay una pregunta que hacen acá y que a mí personalmente me ha parecido en algunas charlas que me ha tocado dar, particularmente con alumnos de liceos técnicos profesionales. Muchos de ellos ven esta automatización como una, entre comillas, amenaza a futuros puestos de trabajo. ¿Te fijas? Entonces, pregunta una persona, dice, ¿existirá un impacto social o económico importante en el reemplazo de los trabajadores, ¿cierto?, debido a los sistemas autónomos, ¿ya? Y después hace otra pregunta, donde señala si nos estamos dirigiendo hacia una agricultura autónoma en que el factor humano en las labores vaya siendo cada día más marginal. No sé quién de ustedes se atreve a contestar, porque creo que es un debate que es súper interesante,
se ha puesto siempre cuando uno, por ejemplo, desde robot de lechería a piloto automático, la pregunta salta siempre, y sobre todo pensando en los futuros trabajadores que van a estar en el sector agrícola. Así que dejo abierto el panel. No sé quién se anima primero. A ver, algo voy a contestar yo. Yo creo que de todas maneras sí va a cambiar el perfil no el perfil, pero las tareas que van a tener que ejecutar las personas del campo van a ser distintas. Y estamos pensando probablemente, no sé, de aquí a 10, 15 o 20 años más, lo más probable es que la programación de la labor de los tractores tú la vas a hacer desde la oficina. O algún técnico la va a hacer desde la oficina, y así como apareció en alguna película, los tractores iban solos a hacer las cosas y después volvían. Pero eso no significa que la gente no vaya a seguir trabajando en el campo, digamos. Lo que pasa es que lo que ocurre hoy día, lo que pienso yo, y ya en el corto plazo, digamos, es que tú vas a necesitar un perfil técnico mucho más potente y mucho más involucrado en la tecnología de las personas que trabajamos en el campo. Hoy día, por ejemplo, tú necesitas implementar, nosotros estamos implementando ya, tenemos implementado aplicaciones con dron. Necesitas una persona que ayude y que apoye la labor, pero ya nada es solamente un operador de tractor. Tiene que entender de tecnología y tiene que tener otras destrezas. Yo creo que eso es lo que va a ir pasando. ¿Ah? Como mostraba Sergio, de un equipo que tenía como 10 pantallas ahí en un tractor, bueno, eso va a pasar. Va a cambiar la percepción, va a cambiar el tipo de tareas probablemente. Pero yo creo que no sé si va a quedar menos gente en el campo, pero sí van a ejecutar tareas distintas. Eso no me cabe ninguna duda. Es un bonito desafío para la enseñanza técnico-profesional, Sin para duda. profesores y alumnos. Sin ninguna duda, José Antonio, es un desafío y que hay un debe importante, ojo. No hay nada de capacitación en términos de estos temas. Capacitación de punta, digamos. Susana, sí, ¿tú quieres decir algo? Para quienes, sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Álvaro, es un desafío también para las instituciones de educación superior como las nuestras, a formar profesionales o técnicos profesionales de quienes forman en ese nivel para estos nuevos desafíos. Sin duda de que las labores y las capacidades a desarrollar van a ser distintas en esta línea. Pero también hay que recordar que hay ciertas cosas que son fundamentos que no se pueden dejar de mostrar. Por ejemplo, todo el tema de la tecnología de riego, ¿sí? Qué sé yo, capacitar técnicos o personal en el uso de sensores, en la interpretación de la información, pero eso tiene que estar basado en temas puntuales también. O sea, tengo que conocer, por ejemplo, la información de base de la capacidad de almacenaje de agua en el suelo e interpretar esa información, ¿verdad? Para traducirla en sensores, para traducirla en levantamiento remoto de esa información. Y en eso hay que capacitar más, ¿sí? Yo creo que es un desafío y que, bueno, las universidades y todos tenemos que ir en esa dirección. Muchas veces los cambios no son tan rápidos, pero hay que apuntar a esa dirección. Esa es una tarea de todos, y yo los invito parte a este panel, porque creo que son de una u otra forma vehículos de lo que va a pasar, o sea, de lo que está pasando, pero para dónde va la agricultura. Entonces tenemos que preocuparnos y presionar al sistema, particularmente en el ámbito educacional, para que finalmente entregue profesionales profesionales o técnicos, con los conocimientos adecuados y con hambre de aprender, porque esto además se aprende, que es la gracia. Sí, yo quería agregar una cosa, José Antonio. En la experiencia que tengo con la mecanización, un poco lo mismo que decía Álvaro y Susana, el éxito se basa mucho, obviamente, en la persona que está a cargo del campo, pero al final el que ejecuta la labor es la persona que está arriba del tractor. Y yo creo que de aquí a, no sé, es difícil ver el futuro, pero 50 años más, posiblemente haya gente todavía operando tractores. Entonces,
pasa a ser de una persona que está preocupada solamente de seguir una línea y andar derecho, pasa a ser una persona que interactúa con un computador, que puede también hacer gestión de su propio trabajo, porque el banderillero entrega información que es práctica para él también, y lo otro que está mucho más atento a que las otras cosas, las otras variables funcionen bien también. Ya no tiene que estar preocupado de abrir y cerrar, de andar derecho, sino que ya se te puede estar fijando, de repente, no sé, hay un bajo, saltarlo y no sembrarlo, o lo que sea. Puede estar mucho más atento del trabajo que está haciendo y puede generar mucho más valor al agricultor que solamente una persona que tiene que ir manejando un tractor. Entonces, es la nueva agricultura y se tiene que capacitar gente nueva, y se nota la diferencia cuando alguien tiene más aptitudes para agarrar estos mismos sistemas. O sea, la brecha de edad igual es fuerte, y en el parque pasa que también tienen operadores que son mayores y lo lograron, pero yo creo que también fue una parte de la curva de aprendizaje, fue un poco la edad de su gente. Y ahora, que son 10, 15 años después, cambió harto el escenario y la gente que trabaja también en esto. Sí, bueno, hay mucho mejor y más acceso a tecnología de lo que había, como dices tú, hace 10 o 15 años atrás. Francisco, para ti, ¿cómo se realizan las mediciones en terreno? A ver si nos puedes ayudar con eso. ¿Estás con tu micrófono desconectado, Francisco? Ahora sí. Básicamente lo que hacemos nosotros es instalar una serie de sensores en terreno, que pueden ser sensores directamente a la planta, en profundidad del suelo, sensores directamente a la planta, sensores en caseta de riego o sensores meteorológicos que están obviamente en la superficie, que pueden estar midiendo velocidad, temperatura, dirección de viento o radiación. En el fondo lo que hacemos nosotros es llevar algo que mide directamente desde el campo, lo levanta esa información a un servidor por medio de internet y después se presenta en la plataforma. Perfecto. Patricio, ¿cómo podrían utilizarse los modelos de simulación de cultivos en relación a la variabilidad espacial? ¿Ah? Gracias, José. Sí, bueno, cuando estamos en un campo que tiene variabilidad de rendimiento, ¿no es cierto? Y tenemos información de referencia, ya sea física de suelo o de nutrientes, ¿no es cierto? Física relacionada con el agua. Claro, podríamos aplicar tal vez estos modelos por cada punto de referencia que hay en el campo. Entonces estos modelos de simulación, para esas características, podríamos utilizarlos para simular el potencial que debería haber ahí, ¿no es cierto? Y tratar de identificar qué factor está explicando esa diferencia en potencial de rendimiento, ¿ya? Y por otro lado también para ver cómo cambia la situación de un año para otro, en la variación temporal, ¿no es cierto?, que es muy variable en relación al clima. Entonces por ahí tienen cabida los modelos de simulación. Muy bien. Bueno, son las 18:30. Probablemente podríamos estar un buen rato interactuando. Este es un tema fascinante, es un tema nuevo que despierta además bastantes interrogantes, porque en el fondo estamos hablando, al final del día, si bien es cierto, ya se aplica en el presente, pero estamos hablando de que se está abriendo una ventana al futuro que es súper interesante desde el punto de vista de que nos está dando herramientas para poder, como decía Patricio, alimentar a los 9.000 millones de habitantes que este planeta en poco tiempo más va a tener, ¿ya? Con capacidad de suelo, por cierto, limitada, ¿ya? Pero no me cabe duda que vamos como personas ligadas al agro. La verdad que a veces sin tener mucha conciencia tenemos el compromiso que es producir alimentos sanos, de calidad y en forma sustentable, ¿ya? Así que yo quiero dar término a esta charla agradeciéndole a cada uno de ustedes, a Patricio, Susana, Sergio, Álvaro y a Francisco por haber acompañado y habernos entregado tantos conocimientos. Y por supuesto que a los asistentes a esta charla también agradecerles el haber permanecido esta larga jornada. Les quiero recordar que esta charla va a quedar disponible para aquellos que no pudieron asistir o quieran verla de nuevo
va a quedar disponible nuevamente, o sea, nuevamente no, sino que va a quedar disponible en la plataforma para que la puedan, como te digo, consultar de nuevo. Y nada, agradecerles a ustedes el haber estado durante también esta larga jornada, los expositores presentes desde las 3 de la tarde, ahora hasta que termina la ronda de preguntas. Así que nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Y bueno, ahora toca cerrar. Yo siempre ando con un torpedito porque siempre se me olvidan algunos datitos que son súper importantes. Y uno de esos es agradecer, ¿cierto?, a nuestros auspiciadores. Agradecer a Colún, a Banco Chile, a Coprinsem, a Statgras Chile, a SMAX, a Cerescun Chile, Agroriego, Fede Fruta y a la Corporación de la Carne por habernos permitido, haber confiado en esta primera Fisur virtual. Esto de verdad es algo nuevo para nosotros, a pesar de que ya llegamos a algunos 19, 20 fisures en el cuerpo, pero hacerlo virtual es una cosa muy distinta. Así que no nos queda más que dejarlos invitados. Acuérdense que sigue el ciclo de seminarios de Fisur virtual a partir del martes 13, ¿ya? Y también del día 15 de julio. El martes 13 con una nueva jornada de los middays, y el día 15 partimos con fruta y terminamos con área forestal. Así que tengan un muy buen fin de semana, visiten la feria y bueno, nos estamos viendo a partir del 13 de mayo en la jornada ganadera de Midday. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes.